Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Si tiene su Biblia a mano, por favor, acompáñeme a leer 1 de Corintios capítulo 16 y versículo 22. El apóstol Pablo concluyó esta primera epístola a los Corintios con lo que yo llamaría una nota solemne y sombría. Dice así el versículo en 1 Corintios capítulo 16 y versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. En este solo versículo, el apóstol utilizó dos palabras que aparecen juntas solo una vez en toda la Biblia. Estas palabras son anatema y maranata. Observen por un momento estas dos palabras. El término anatema aparece 5 veces en las epístolas de Pablo. En Romanos 9:3, en 1 de Corintios 12:3, en 1 Corintios 16:22 y en Gálatas 1:8 y 9. Cuando se decía que una persona es anatema, significaba que era maldita, réproba, detestable y que había sido puesta bajo el juicio de Dios. Esta es la afirmación de un hecho inevitable, que si un hombre no ama a Jesucristo solo le queda enfrentar el juicio de Dios. Está perdido, condenado, debe morir. La verdadera prueba de la fe de un hombre es su amor por el Señor Jesucristo. Si no podemos amar a Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, entonces merecemos ser anatemas, juzgados, condenados. Estas palabras inspiran temor, pero debemos recordar que el hombre que las escribió también escribió en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ciertamente la palabra anatema es una palabra solemne y sombría. Ahora vamos a observar nuevamente el versículo allí en 1 de Corintios 16:22. La segunda palabra es igualmente solemne y sombría, es la palabra maranata. Realmente lo que tenemos aquí es la transliteración de una palabra griega formada por dos palabras arameas, marán y ata. La palabra marán significa el Señor. La palabra ata forma parte del verbo venir y está en tiempo futuro. Por lo tanto, cuando usted une ambas palabras, surge la oración el Señor viene. Así vemos que la palabra maranata, la cual aparece esta sola vez en toda la Biblia, significa el Señor viene. Fuentes históricas nos dicen que en los primeros tiempos de la iglesia cristiana, particularmente durante la persecución y sufrimientos, la palabra maranata era una expresión corriente entre los creyentes. Un escritor se refirió a ella como una contraseña misteriosa entre los cristianos. Ellos se saludaban con esta perspectiva de la bendita esperanza. Cuando se saludaban decían maranata, que significa el Señor viene. Y el otro creyente respondía, sí, Él viene. Era una influencia santificadora y firme en tiempos de oscuridad. Es también un paralelo a la última gran oración de la Biblia, allí en Apocalipsis 22:20, que dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Esta, mis amigos, es una verdad triunfante para el verdadero Hijo de Dios, pero es terrorífica para un inconverso que será castigado con la eterna separación de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga. El hecho de que Él viene otra vez no es una simple ficción, maranata, literalmente, el Señor viene. Ahora vamos a examinar juntos 3 aspectos de esta verdad. Primero, que su regreso será en persona. Hay numerosas interpretaciones erróneas respecto a la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor, y algunas de estas interpretaciones dicen que no podemos esperar al mismo Cristo en persona. Tales dichos resquebrajan el mismo corazón y sustancia de este gran evento, haciéndolo indefinido e impersonal.
Mire, antes de proseguir con el aspecto positivo de este tema, creo que es necesario que intentemos refutar por lo menos dos de estas interpretaciones equivocadas. En una clase, en un seminario, escuché a un profesor dar una de estas interpretaciones equivocadas. Él decía que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era sinónimo de la venida del Señor Jesucristo. Así que están aquellos que enseñan esto, que el Señor Jesucristo regresará en espíritu. Cuando nuestro Señor estaba aquí en la tierra en los días de su carne, Él prometió enviar al Espíritu Santo, pero, amigos míos, el Espíritu no es el Señor Jesucristo. La tercera persona de la deidad no es la segunda persona de la deidad. En aquellos pasajes donde Cristo habla de enviar al Espíritu Santo, Él usa la tercera persona. En Juan 14:16, por ejemplo, Él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y en Juan 14:26 Él dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No veo cómo alguien puede equivocarse en distinguir entre las dos personas de la deidad en estos versículos que acabo de leer. Otro ejemplo, en Juan 16:7, el Señor Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Jesús dijo os lo enviaré, ciertamente no significaba que Él se enviaría a sí mismo. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés no podía ser el cumplimiento de la promesa del Señor de regresar de nuevo a la tierra. En el día de Pentecostés, luego de la venida del Espíritu Santo, Pedro dijo respecto a Cristo en Hechos 2:33, así que, exaltado por la diestra de Dios, a causa de que Cristo estaba en forma corporal aquel mismo día a la derecha del Padre, entonces no podría haber estado aquí en la tierra al mismo tiempo. Después del día de Pentecostés, en su segundo sermón, Pedro llamó a los judíos al arrepentimiento para que Dios pueda enviar a Cristo. Eso está en Hechos 3, 19 y 20. Mire, la mayoría de las promesas respecto a la segunda venida de Cristo fueron dadas después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y señalaban a un evento que estaba todavía en el futuro. Entonces, si tantos eventos acompañan la segunda venida de Cristo, uno se pregunta qué extraño poder pudo crear tales errores en la mente humana como para confundir la venida del Espíritu Santo en Pentecostés con la segunda venida de Cristo a la tierra. Yo creo que esto es por falta de fe que los hombres aceptan un punto de vista que no es literal respecto a la segunda venida del Señor y espiritualizan aquellos pasajes que tratan con esta preciosa doctrina. Algunos de ellos dicen que la promesa de la segunda venida de Cristo está cumplida por su presencia espiritual en medio de su pueblo ahora. Pero si entonces el principio de espiritualizar la Escritura es aplicado a toda la profecía en la Biblia, estaríamos forzados a ignorar la primera venida de Cristo en persona a la tierra. Si la regla de espiritualizar parece buena para una instancia, entonces debería incluir también la otra. La teoría de que Cristo vino en Pentecostés pasa por alto el hecho de las tres personas de la Trinidad, las cuales son mencionadas y distinguidas una de otra en relación con la promesa de la venida de nuestro Señor. Ahora, como les decía, existe otro punto de vista equivocado respecto a este tema. Algunos sostienen que la muerte del creyente y la segunda venida de Cristo son lo mismo. Las Escrituras son absolutamente precisas en distinguir las dos cosas, porque en realidad las dos son muy diferentes. En la Biblia, la muerte es llamada nuestro enemigo, en 1 Corintios 15:26, pero cuando se refiere a la segunda venida de Cristo, se le llama la bendita esperanza en Tito 2:13. Cuando un cristiano muere, el cuerpo desciende a la tumba, pero ante la venida de Cristo la tumba será abierta y el cuerpo saldrá de ella. En la muerte, la parte espiritual del cristiano va a estar con Cristo, pero en su segunda venida Cristo viene hacia nosotros. Miren, ni Cristo ni los apóstoles animaron a los creyentes a esperar la muerte, sino que repetidamente les exhortaron a esperar la venida del Señor.
Si la muerte del cristiano y la segunda venida de Cristo fueran lo mismo, entonces podríamos reemplazar la palabra muerte en todo lugar de la Biblia donde habla de la segunda venida de Cristo. Esto es completamente absurdo, imposible. Por ejemplo, lea usted Juan 21:22 y se dará cuenta de lo que digo. En ese momento Jesús le dijo a Pedro, refiriéndose a Juan, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Cualquiera que observe estas escrituras que se refieren al regreso de Cristo se dará cuenta de inmediato lo absolutamente absurda que es la falsa interpretación de que la muerte del cristiano es lo mismo que la segunda venida de Cristo. No. La naturaleza de la segunda venida de nuestro Señor es por necesidad una venida, una aparición personal. En Juan 14:3 Él dijo, vendré otra vez. En su ascenso, los dos varones con vestiduras blancas dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está en Hechos 1:11. El Señor Jesucristo mismo vendrá en forma visible. Ya Zacarías 12:10 decía, y mirarán a mí. Y Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. También leemos en Filipenses 3:20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos estos pasajes nos dicen que Cristo mismo vendrá otra vez. Los cristianos de Tesalónica se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, quien resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Si usted le hubiese preguntado a un cristiano en Tesalónica qué esperaba, ¿qué cree usted que le hubiera contestado? No creo que le haya dicho, estoy esperando que venga el Espíritu Santo. Ni tampoco creo que hubiese dicho, estoy esperando el momento de mi muerte. Ninguna de estas experiencias constituye la esperanza bendita del cristiano. Aquel cristiano en Tesalónica hubiese dicho, estoy esperando a mi Señor, a Jesús. Sí, amigo, Jesucristo mismo regresará en persona. Sé que no hay lugar en las mentes modernas para la doctrina de la segunda venida de Cristo. Está puesta de lado o bien completamente fuera de la vista de la gente. El credo cristiano formulado probablemente en el siglo III dice claramente, creo en Jesucristo que se sentó a la diestra de Dios Padre, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Esta es la firme creencia de la cristiandad histórica, basada en lo que la Biblia enseña, y debe ser tan sencillo para el Hijo de Dios hoy aceptar esto, como también aceptar la primera venida de Cristo a la tierra. La revelación en el Nuevo Testamento presenta a la segunda venida como un evento en la inevitable secuencia histórica de la primera venida. Sí, la venida de Cristo será personal. Bueno, lo que yo quiero que usted considere conmigo ahora es que la venida de Cristo será premilenial. Mi punto de vista de los eventos proféticos incluye el reino de Dios como el gobierno de Dios que será establecido sobre la tierra, en la segunda venida de Jesucristo. Entiendo que esto será un reino literal, real, cuya duración será de 1000 años y que comenzará inmediatamente después de la gran tribulación. Ahora, la palabra milenio no se encuentra en la Biblia, pero es una verdad escritural. El término viene de dos palabras latinas, mili, que significa 1000, y annus, que significa años. Entonces tenemos allí milenio. Pero atención, la expresión 1000 años sí aparece 6 veces en el capítulo 20 de Apocalipsis. La realidad de tal reino está firmemente anunciada en el Antiguo Testamento y era creído en la iglesia de los primeros días. Aquellos que han estudiado la profecía como un todo ven esto de acuerdo a los profetas. Es aquí en la tierra que Jesucristo establecerá primero su reino visible.
Ahora bien, hay 3 diferentes puntos de vista respecto a la idea del reino. Se los designa comúnmente, escuche con atención por favor, con los nombres postmilenial, amilenial y premilenial. Ahora, si estos términos y sus enseñanzas están claramente entendidas, nos ayudarán a apreciar, hasta cierto punto, la confusión que existe entre los cristianos y luego llegar a una conclusión correcta. Vamos a observar estos 3 puntos de vista. Primero, la idea postmilenial fue introducida en el siglo XVII por un señor llamado Daniel Whitby, quien enseñaba que la llegada de un siglo dorado sobre la Tierra se lograría por el desarrollo y el progreso de la humanidad en los aspectos religiosos, morales y tecnológicos. En otras palabras, el hombre haría todo lo necesario para dejar todo listo en la Tierra para la venida de Cristo. Muchos cristianos sinceros, profundamente trinitarios en su teología, en aquel momento aceptaron aquella teoría postmilenial. Entonces se arremangaron y comenzaron a trabajar creyendo que predicando el evangelio de reforma social, el mundo se elevaría a un nivel de paz y justicia universal predicho por los profetas. Debo decirle que los postmilenialistas concuerdan con los premilenialistas en creer que habrá un milenio, pero difieren radicalmente en el tiempo de la venida de Cristo en relación al milenio, como así también en los medios por los cuales se establecería ese milenio. Muy bien, consideremos ahora el punto de vista amilenial. Esta es la idea de que no habrá milenio. Representa el concepto de aquellos que no creen en un milenio terrenal, literal, ni como resultado de los esfuerzos del hombre, ni por el regreso de Cristo. Ellos creen que estamos ahora en los últimos tiempos y por lo tanto el único milenio es el que estamos viviendo ahora y el único futuro que podemos esperar es la eternidad. No creen que exista futuro sobre la tierra. En su negación del reino visible de Dios en la tierra, ellos alegorizan todas las profecías relacionadas al reino y sostienen que se cumplen en la iglesia. Muchos amilenialistas fueron en su tiempo postmilenialistas, pero considerando que las condiciones de la sociedad en el mundo empeoraron, ellos rechazaron cualquier interpretación literal de las profecías del reino y se hicieron amilenialistas. De acuerdo a esta escuela de interpretación, cuando Cristo regrese habrá solo una resurrección general y en aquel tiempo Él los introducirá en el estado eternal. Ahora, yo no veo eso en la Biblia. Yo sí creo que la Biblia enseña que la venida de Cristo será premilenial, es decir, antes del milenio. Este es el punto de vista en el que Cristo regresará a la tierra para establecer el reino milenial. Durante este presente tiempo, las condiciones morales, sociales y religiosas irán de mal en peor. Dios está separando entre las naciones del mundo un pueblo llamado Iglesia, el cuerpo de Cristo. No habrá una conversión universal, sino un juicio de los inconversos malvados. El mundo no conocerá un estado de paz y justicia hasta que Cristo regrese para establecer su reino. Las predicciones de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente. Entonces es muy absurdo reducir a simples metáforas o figuras de dicción las predicciones del regreso de Cristo para reinar en gloria, justicia y paz. La idea del regreso premilenial de Cristo presenta a nuestro Señor regresando primero y antes del milenio. No puede existir un milenio en un mundo con conflictos raciales crecientes. No podemos tener una utopía, una ilusión en un mundo dominado por la corrupción moral y la confusión religiosa. El reinado y la presencia del rey son necesarios, ya que la Biblia habla tan a menudo de ellos. La piedra que golpeará la imagen en la profecía de Daniel en capítulo 2 llenará toda la tierra, y aquella piedra representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi amigo, su venida será en persona y premilenial, es decir, antes del milenio y para reinar en este mundo. Ahora, preste atención, por favor. En segundo lugar, la venida de Cristo será pretribulacional para llevar a su iglesia. Pretribulacional significa antes de la tribulación.
Déjeme recordarle que el Antiguo y el Nuevo Testamento predicen un período de tiempo en que la tierra y sus habitantes serán juzgados debido a su impiedad, a su maldad. Ese período se describe como un tiempo de sufrimiento sin precedentes en la historia del mundo. En el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Sofonías, todos se combinaron para darnos una descripción de la gran tribulación. En Isaías capítulo 24 se describe el momento en que la tierra será quebrantada del todo, enteramente desmenuzada y en gran manera conmovida. La tierra tambaleará, se moverá de aquí para allá como un borracho. En Jeremías capítulo 30 y versículo 7 se lo describe como el día que es grande, tanto que no hay otro semejante a él. Daniel lo describe como un tiempo de pruebas y problemas para el pueblo de Israel. Joel lo describe como un día de oscuridad, lúgubre, un día con nubes como nunca lo hubo antes ni lo habrá nunca más. Sofonías 1 lo describe como un día de ira, como un día de sufrimiento, de pérdida, de desolación y gran oscuridad. De estos versículos de las Escrituras y muchos más aprendemos que la gran tribulación será el derramamiento de la ira de Dios y de su juicio sobre las naciones del mundo. Mi amigo, la gran tribulación proveerá los medios divinamente ordenados para disciplinar al pueblo escogido de Dios, Israel, y prepararlo para la venida del Mesías. En Jeremías 30, versículos 7 al 11, aprendemos que este tiempo será para Israel de persecución y medidas correctivas para que los judíos se arrepientan y vuelvan a su Mesías, el Señor Jesucristo. Por su parte, en el Nuevo Testamento tenemos el relato más completo y detallado de la tribulación en Mateo 24. Esta descripción proviene de los labios del mismo Señor Jesucristo y se refiere a las predicciones que se extienden hasta el final de la época judía, la cual es todavía futura. El versículo 29 dice: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces Israel será reunido», dice el versículo 31. La consistencia en la interpretación pareciera limitar este discurso en Mateo 24 al programa profético de Israel. Yo creo que este periodo de tribulación durará 7 años, porque es la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Toda la profecía se refiere al pueblo y la ciudad de Daniel, y esto solo puede ser Israel y la ciudad de Jerusalén. Como ya lo afirmé anteriormente en este estudio, el gran propósito de la tribulación es preparar a Israel para la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Ahora bien, ¿dónde estará la iglesia durante el período de la tribulación? Ese período, la semana 70 de Daniel, sucederá entre las dos fases de la venida de Cristo, es decir, entre el rapto, cuando Él venga por sus santos, a buscar sus santos, y su retorno, cuando Él regrese a la tierra con sus santos. En ninguno de los pasajes que se refieren a la tribulación usted encontrará alguna referencia acerca de la iglesia. Ya he demostrado anteriormente que los pasajes de la tribulación se refieren a Israel y a las naciones gentiles, pero nunca al cuerpo que es la iglesia. La tribulación será el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Lo podemos leer en Apocalipsis 6 hasta el capítulo 19, pero especialmente leemos una frase allí en Apocalipsis 6, versículo 17. «Porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» Por otra parte, los cristianos tenemos la promesa de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos claramente en 1 Tesalonicenses 5:9. El Señor Jesús, a quien estamos esperando, nos librará de la ira venidera. Lo leemos clarito en 1 Tesalonicenses 1:10. Y en Romanos 5:9 leemos: «Mucho más, siendo ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por su vida, por medio de Él». Para aquellos que somos cristianos,
que creemos que Cristo vendrá por nosotros antes del día de la ira y del horror, su venida es una esperanza bendita, llena de consuelo y fortaleza. Y tenemos esta promesa en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amados cristianos, Dios no nos ha puesto para ira. Alabemos su santo nombre, porque el Señor Jesucristo cargó nuestros juicios en su propio cuerpo en la cruz. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Jesús ya pagó todo lo que debíamos. El pecado nos había dejado su mancha y Él la lavó hasta emblanquecernos como nieve. Mi amigo, la redención final del creyente está cercana. Sinceramente creo que el bendito Señor Jesús puede regresar en cualquier momento para buscar y llevarse su iglesia. Ahora, estimado oyente, ¿está usted preparado para su venida, para la venida del Señor? Si no, reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Confíe en el Señor Jesucristo y será salvo de una vez y para siempre. Ahora, amados, terminando ya nuestro programa, quiero guiarles en oración. Tenemos numerosos pedidos de oración. Uno de ellos ha sido maravillosamente contestado y quiero compartirlo con ustedes. Una señora escribió y nos pidió que oremos por la salvación de su esposo. Lo hicimos así y la semana pasada ella escribió de nuevo para compartirnos que al cierre de este programa su esposo recibió a Cristo como su Salvador personal. Esto es algo maravilloso. Cerrando nuestro programa de hoy entonces, por favor, únase a mí en oración. Amado Padre, te agradecemos y te alabamos por el privilegio de poder difundir las buenas nuevas, el evangelio de tu amor y de tu gracia. Te agradecemos por todos aquellos que nos han escuchado hoy y oramos para que los creyentes sean fortalecidos y para que los que no son salvos confíen en el Señor Jesucristo para salvación. Oramos por los desanimados, los quebrantados, por aquellos que han quedado sin hogar, por aquellos queridos padres cuyos hijos se fueron al mundo. Te pedimos que ministres a los corazones necesitados hoy y nosotros te daremos a ti toda la alabanza, porque te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.